el Señor les bendiga en este día, en este tiempo, que sea la paz de Jesucristo sobre sus hogares, sobre sus familias, sobre cada uno de ustedes, sabiendo que es Dios el que hace la obra en cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios primeramente por su misericordia, por su gran amor con el que nos amó, entregando a su Hijo por nosotros, por abrirnos la puerta de su corazón al hacernos parte de su reino. Dice la palabra que a los que antes conoció, estos también predestinó para que sean santos para su nombre, para ser llamados a su nombre, para llevar la imagen del Hijo. A los que predestinó, a estos también eh, llamó, a estos también justificó, y a estos también glorificó. Mis hermanos, estamos en los que por la misericordia del Señor, el Señor ha sellado para su gracia y para su misericordia. Sentí de mi corazón este sentir recientemente. Eh, yo, como les dije antes, esto es algo que yo no puedo detener, esto es algo que es necesario que se haga constantemente, tomando en cuenta los tiempos que estamos viviendo. Dios quiere que seamos luz en medio de las tinieblas, mis hermanos. Y hay cosas nuevas que el Señor nos va a seguir llevando y llevando, y va a llegar situaciones y circunstancias en las que el Señor te va a hacer mover. Estamos viendo que los tiempos cada vez están haciendo difíciles, mucho más complicados. Estamos viendo que los tiempos cada vez son mucho más peligrosos. Y son tiempos donde hay un gran llamado de atención del Señor para que la iglesia se sacuda, se mueva. Mis hermanos, algo que vino a mi corazón en este día era acerca de Josías, que esto es algo que se los dije ya hace mucho tiempo con respecto a lo que el Señor les dijo acerca de cómo el Señor, cuando miró la actitud de Josías ante el eminente castigo que Dios iba a dar acerca de Judá, en contra de Judá, él miró el corazón de Josías y miró cómo éste se rasgó los vestidos, porque se dolió en gran manera por su pueblo, se dolió en gran manera por el pecado del pueblo de Israel, de tal manera que el Señor miró eso y miró honra. Por ende el Señor le dijo que él no vería esos días donde el Señor iba a traer su juicio sobre el pueblo de Judá, sino que él descansaría juntamente con sus padres. Él no vería eso, sino que él estaría en paz delante de la presencia del Señor hasta el día de su partida. Y una cosa que me llamó la atención fue que durante ese tiempo el rey Josías se dedicó a hacer una reforma tan poderosa, tan tremenda, donde él limpió por completo al pueblo de Judá, derribando los ídolos, consagrando al pueblo, llevando a hacer la Pascua más grande que tuvo el pueblo de Judá en mucho tiempo. Y lo más tremendo y lo que más me llamó la atención fue que la palabra del Señor dice que cuando Necao se fue a hacer la guerra a un pueblo, Josías salió a hacerle la guerra a Necao. Dios no le mandó a salir a hacer la guerra, pero yo entiendo y yo me atrevo a decir por el Espíritu que había una intención ahí, mis hermanos, porque dice la palabra después que Josías era un varón de Dios, era un varón entendido y temeroso. Pero yo entendí que incluso esa situación en donde Josías apareció a hacerle frente a Necao y ser cortado, porque no se explica cómo un hombre de Dios como Josías haya sido sordo a una advertencia que había recibido el rey Necao con respecto a lo que era la invasión que Egipto tenía que hacer un pueblo. Y lo que yo entiendo, mis hermanos, que el tiempo del juicio ya había llegado para Judá, y por la fidelidad, mis hermanos, que Dios tenía con Josías, Dios tenía que cortar a Josías para que él pueda emitir su juicio en contra de Judá. Tenía que el rey morir, tenía que el rey ser cortado,
no porque estaba en pecado, porque muchas veces decimos no es que esta persona se murió porque estaba en pecado, esta persona murió de esta manera porque le fue infiel a Dios, murió joven porque estaba en pecado y estaba haciendo lo malo, y cuando decimos cortado, lo primero que nos viene a la mente es murió porque el Señor le cortó, ya le quitó la salvación y está ahorita en el infierno, y es lo primero que se viene a la mente. Muchas veces el Señor puede utilizar estas cosas con el fin y el propósito, mis hermanos, de lograr una, una obra, un propósito. Y Dios miró que el tiempo de Judá se había terminado. Y como él tenía una promesa hecha a Josías, entonces Dios tuvo que cortar la vida de Josías para empezar el juicio, porque el tiempo, mis hermanos, el tiempo de la misericordia que se le fue dada por causa de Josías se había terminado. Y Dios tenía que empezar el juicio en contra del pueblo de Judá. Y por ende, Dios tenía que cortar la vida de Josías. Mis hermanos, lo que hizo Josías y el tiempo que él duró es una señal de cómo son y cómo serán los últimos tiempos, mis hermanos. Mientras Josías estuvo como rey de Israel, él se dedicó de lleno a buscar la transformación y, y el limpiar el pueblo de Israel, de tal manera de evitar el castigo. Porque el plan y el fin que tenía Josías era que Dios en su misericordia aplaque su ira en contra de Judá, volviendo el corazón de Judá a Dios. Con todo lo que hizo, haciendo la limpieza que él hizo, levantando la Pascua, lo que él buscaba de una manera, mis hermanos, era restaurar a Judá. Sabemos que el hombre no puede hacer la obra, sino es Dios quien hace la obra. Sin embargo, Dios ya había emitido el juicio, y era un juicio que ya estaba escrito que se iba a dar y que se iba a cumplir por causa del pecado de Manasés. Más que por el pecado de Manasés, yo puedo estar seguro que era por el pecado del pueblo, porque Manasés se convirtió al Señor. Él empezó a restaurar y hacer la voluntad del Señor, pero dice la palabra que aún con todo y eso, el pueblo seguía adorando en los lugares altos, lo que quiso decir que aún con la conversión de Manasés, el pueblo no se volvió a Dios. Entonces eso llegó a colmar el vaso a Dios. Y por ende el Señor decidió que ya era el tiempo de que Judá reciba el castigo que el Señor le había advertido por tiempos. Y que a través del profeta, del rey Josías, había sido emitido. Entonces, mis hermanos, nosotros estamos hasta un punto. Pero mientras nosotros estemos, nosotros tenemos un llamado, mis hermanos. Y algo que yo entendí es que la iglesia va a estar hasta cuando el Señor lleve a su iglesia para emitir el juicio que tiene que emitir a las naciones de la tierra. Cuando se cumpla todas las cosas, la venida del anticristo, el juicio de las naciones y todas las cosas, la iglesia tiene que ser primero quitada. Porque la iglesia no va a recibir el juicio de Dios, sino aquellos que no escucharon la voz del Señor. A mí me llamaba la atención cuando yo leía de las 7 copas de la ira, y una de las cosas que decían de las 7 copas de la ira era que este juicio era emitido específicamente a aquellos que no estaban llamados a salvación. A los que no estaban llamados a salvación, a los que no estaban llamados en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Lo que quiere decir, mi hermano y mi hermana, que todo aquel que es nacido de Dios es nacido por su voluntad, y por ende la iglesia no va a estar en medio del juicio que Dios va a emitir al mundo. Sin embargo, esto hay que aclararlo, mis hermanos, porque hay gente que sigue especulando que la iglesia se va a quedar y siguen hablando, cuidado y te ponen la marca de la bestia. La marca de la bestia va a ser en el tiempo que la iglesia no esté. Por eso no es bueno ni es agradable el estar enseñando estas cosas al pueblo, porque les estás enseñando una doctrina que no va acorde a la palabra del Señor, acorde a lo que está escrito, y no va acorde al tiempo que estamos viviendo. Mis hermanos, por causa de la rebelión de Israel, la salvación vino a los gentiles. Cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, el Señor irá a su pueblo Israel.
Y durante ese tiempo la iglesia ya no va a estar presente. Eso, mis hermanos, debemos de entender y debemos comprenderlo, mis hermanos. ¿Por qué toco este tema? ¿Por qué hablo de esto, mis hermanos? Es porque en gran parte tiene que ver con lo que hablamos la semana anterior. Y antes de empezar con el tema, mis hermanos, vamos a entrar en oración, primeramente pidiéndole al Espíritu Santo que Él sea dirigiéndonos, que Él sea hablándonos y que sea Dios tomando control de mi vida, porque yo no quiero hablar nada de mi carne, no quiero nada de mí. Y yo les pido a los que estén presentes, aunque esto es grabado, que estén orando por mi vida para que el Señor hable palabra suya y no mía, que no sea mi palabra sino su palabra. Padre bendito, santificado es tu nombre, Señor. Te exaltamos y te alabamos porque tú eres bueno y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Padre, tan solo tú conoces, Señor, cuál es el propósito, cuál es el plan, Señor, y cuál es el designio que tú tienes para tus hijos en estos tiempos, papá. Padre, haznos de entender, Señor, que Padre, mientras estemos en este mundo, estamos llamados a ser luz y sal de este mundo. Padre, no permitas que nos acomodemos. No permitas, Padre, que estemos, Señor, Padre, entreteniéndonos y pensándonos, Señor, que como ya somos salvos, no importa, vivamos como queramos, que ya porque hacemos alguna cosa, alguna obra, ya cumplimos, Padre. Sino que es, Señor, hacer tu voluntad, no lo que a nosotros nos parece tu voluntad, sino ser tu voluntad. Padre, estamos mirando que el tiempo, Señor, Padre, se está poniendo difícil, pero nos has levantado, Señor, y nos has llamado a levantar brechas, Señor, a levantar, Señor, bandera, Padre. A levantar vallados, Señor, donde tú nos has puesto, Señor. Perdónanos. Cuando hemos cerrado la boca, cuando no hemos orado, no nos hemos puesto en batalla por nuestras vidas, nuestras familias. Padre, por nuestra nación, Señor. Por las naciones de la tierra, Señor, Padre. Pedimos perdón nuevamente, Padre, por el espíritu de rebeldía, de rebelión, de gran rebelión que se está moviendo en este tiempo, Señor, alrededor de la tierra entera, Padre, Señor, donde se busca, Señor, imponer, Padre, cosas, Señor, perversas, malvadas, donde el mundo, Señor, está, Señor, ya rebelándose en contra de tu nombre, donde ya no hay respeto a ti, no hay respeto a la autoridad, Padre. Sé, Señor, Señor Dios Todopoderoso, arremetiendo contra todo espíritu que está, Señor, para moviéndose en contra de nuestros hogares, de las familias, en contra de la iglesia, Señor, que ha tenido atada la lengua, las manos, los pies, Señor, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Actuar, Señor, a movernos, Padre, conforme a tu voluntad. Y que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva, Padre, y que haga en nosotros su obra completa. Dice tu palabra que la obra que Él empezó, la buena obra que Él empezó, la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Que no estemos a medias, Padre. Ayúdanos a estar despiertos, ábrenos los ojos en el espíritu, el entendimiento, que dejemos de pensar en nosotros, que si tenemos, que si no tenemos, que si nos falta, que si no nos falta, que si esto, que si este otro, que dejemos de envidiarnos porque el otro tiene y nosotros no, Padre, porque ya no son tiempos para estar así, mi Señor. Padre, nosotros ya tenemos una eternidad contigo, nosotros ya tenemos la vida eterna asegurada en Jesucristo, Padre. No nos permita, Señor, actuar vanamente, tontamente, neciamente, Padre. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a vivir como una sola, Señor, pensando como tú, viviendo como tú, Señor. Que nadie, Señor, ponga sus criterios, Señor, y sus pensamientos por encima, Señor, de tu palabra, Padre. Que nadie busque su manera de pensar o su estilo, sino que sea tu espíritu en nosotros, Señor, como uno solo. Ábrenos el entendimiento, quita, Señor, de nosotros la carne, quita el ego, quita el orgullo de nuestras vidas, quita la terquedad, la necedad, Señor, la rebeldía, la rebelión, la soberbia de nuestros corazones y vuélvenos uno solo. Que no busquemos lo nuestro, sino que busquemos lo tuyo. Padre, ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, toma mi vida, toma mis labios, toma mi corazón, toma mi mente, y no solamente te pido que me ayudes a abrir la boca, sino que también me ayudes a abrir los oídos y los oídos de tus hijos, Padre, porque también soy necesitado de la palabra de Dios, porque también, Señor, no soy solamente el que abre la boca, no estoy dando algo porque yo sepa, Señor, o porque yo tenga entendimiento, sino que, Padre, te presto la boca, pero también yo escucho la palabra, Señor, y también soy ministrado en la palabra. Ayúdame, Señor, y ayúdanos.
No solo ayúdame a abrir la boca, sino también abre mis oídos y los oídos de tus hijos. Que sea lo tuyo en nosotros, Señor. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a bajarle un poquito la cámara porque solo se me ve... Listo. Solo se me ve media cabeza y se veía un poquito raro. Mis hermanos, la semana anterior estuvimos hablando de un tema que el Señor había puesto en mi corazón, una inquietud acerca de cuál es el propósito o el por qué nosotros estamos haciendo las cosas. Cuál es el incentivo o cuál es el motivo principal por el cual nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y mis hermanos, analizándome, no solamente yo, sino que analizando, Señor, poniéndome como ser humano, mis hermanos, y esto veo que esto es un problema de todos nosotros, los seres humanos, y más que todos los que estamos en la iglesia. Nadie puede jactarse delante del Señor diciendo yo soy más espiritual, yo estoy más aquí, yo estoy más delineado, y muchas veces cuando yo por estar diciendo es que yo analizándome, entonces ese pecado es suyo. Y mis hermanos, nosotros debemos ponernos a examinar nuestros corazones todos los días, pedir al Espíritu Santo que nos examine, porque cuando nosotros pensamos que estamos bien, nos estamos engañando. Dice la palabra que el que cree estar firme, mire que no caiga. El que crea ser humilde, a sí mismo se engaña. El que crea hacer algo siendo nada, a sí mismo se engaña. Mis hermanos, las posiciones pastorales, las posiciones de las iglesias, no son rangos, mis hermanos. Son posiciones de servicio, a la larga somos servidores de que reines Cristo. Entonces, Dios nos ayude a que saque y aflore cuáles son las intenciones genuinas con las cuales nosotros hacemos las cosas para Dios. No solamente en la iglesia, porque esto lo aclaré, que esto no necesariamente es cuando estemos en la iglesia, sino, mis hermanos, con qué intención queremos la salvación de nuestras familias, con qué intención queremos. ¿Qué es lo que verdaderamente queremos de nosotros? ¿Cuál es el propósito principal por el cual nosotros estamos buscando o estamos queriendo la salvación para nuestros hogares? ¿Cuál es el foco principal? ¿Por qué queremos participar en una obra? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué verdaderamente es lo que estamos buscando, mis hermanos? Como yo les dije, podemos pensar que lo hacemos para la gloria del Señor y podemos decir cosas muy nobles, pero en el fondo del corazón estar buscando la gloria personal. Y dirán, pero es que eso no es de Dios. ¿Y que cómo va a decir que yo hago eso de esta manera? Examínate delante del Señor. Pídele al Espíritu Santo que te redarguya y pregúntale. Nosotros pensamos que porque eso es decir de esa manera, ya estamos en pecado y que Dios nos va a destituir, nos va a desechar de su presencia y todas esas cosas, porque nos hemos acostumbrado, mis hermanos, a un tiempo donde eso se enseña y que este tipo de enseñanzas no están ayudando para nada a la iglesia de Cristo, sino que están retrocediendo a la iglesia. Mis hermanos, es necesario recalcar y volver a recalcar, mis hermanos, que lo que Dios salvó no puede perderse. Yo, sinceramente, es algo que yo seguiré defendiendo porque sé y porque aun por la palabra, después de también haber indagado mucho, entendí que lo de Dios no puede perderse, lo de Dios no se pierde, porque es de Dios. Mis hermanos, lo que es de Dios vuelve a Dios. Lo que Dios salvó no se puede perder, porque haría la obra ineficaz de Dios, haría la obra incompleta de Dios, y Dios no es incompleto. Cuando Dios hace la obra, la hace completa. Pero hay que aclarar dos puntos con respecto a esta situación, porque es necesario aclarar, mis hermanos. Cuando yo hablo de que la salvación no se pierde, no estoy diciendo, mis hermanos, libertinaje, que hagan lo que ustedes quieran, pueden pecar cuando ustedes quieran, porque igual no te vas a perder. Mis hermanos, el gran error por el cual se ha sacado estos dos conceptos que voy a mencionar ahorita, que es el primero que ya estoy hablando, que hay gente que cree que la salvación no se pierde, y como no se pierde, como Dios hizo toda la obra, entonces yo no necesito hacer nada, ya estoy libre de pecado, pequemos nomás las veces que quieran porque igual me voy al cielo. Entonces, mis hermanos, las cosas no son así.
Cuando uno verdaderamente es nacido de Dios, el Señor está empezando una operación en la persona. Y si bien la persona puede estar resbalando como quiera, el Señor sabe cómo corregir a esa persona. Pero ninguna persona queda igual ante la presencia de Dios, sino que Dios sabe cómo trata a cada uno de sus hijos. Es un engaño pensar que porque yo me salvé, porque yo ya nací de nuevo, pecaré las veces que yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera, igual me voy al cielo. Eso no dice la palabra del Señor. Y hay que hacer entender a los hermanos que el fin no es llegar al cielo. El fin no es que ya tengo que hacer para no perderme, para no irme al infierno. Mis hermanos, aún en eso, también hay una situación que te revela por qué tú lo estás haciendo. Las grandes enseñanzas, y digo las grandes enseñanzas no porque diga que sean tremendas enseñanzas, sino porque la gran mayoría de personas las están enseñando, de que la salvación se pierde, lleva a la gente ya no obrar para Dios, sino para buscar su propia salvación. A la final, tú lo que buscas es lo tuyo, ya no lo de Dios. Por eso es que esta doctrina de que la salvación se pierde no es efectiva. Porque la gente, si bien cree esta doctrina, lo hará no por amor al Señor, sino por miedo a perder su salvación, por miedo a irse al infierno y a la larga buscarán salvar su propia vida. Y el Señor, sinceramente, no le interesa tanto, mis hermanos. No le interesa tanto que tú obres para no perderte. El Señor le interesa que tú obres porque le amas. Y para que tú le ames al Señor, el Señor primeramente obró con amor en tu vida. Y no es decir, si tú no amas al Señor te vas al infierno, porque entonces no le estás llevando a nada. Tú le estás llevando al mismo punto de quiebre donde no le debes llevar. Mis hermanos, cuando una persona piensa, hace la obra pensando que lo hace para Dios, en último análisis lo termina haciendo buscando algo personal. Mis hermanos, el hombre por naturaleza es así. Siempre que alguien quiere hacer algo, lo hace específicamente por una recompensa. Hay pocos, mis hermanos, que lo hacen de genuino corazón. Sin embargo, hay gente que lo hace de genuino corazón y sienten satisfacción haciendo lo bueno. Sin embargo, mis hermanos, aquí deja claro que todo aquel que es nacido de Dios no puede perderse. Nuestra seguridad y la seguridad que nosotros tenemos, mis hermanos, es que el día que Cristo venga, nosotros iremos con Él. Nosotros somos salvos por la fe en Jesús, porque hemos entendido que Cristo murió por nosotros, que Él ya pagó la obra, que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Y eso debemos entender, mis hermanos, porque tengo que decirlo claro y conciso. Las personas dicen, es que si Dios ve que tú no estás haciendo obras, te vas a perder. Es que tienes que hacer obras para que Dios vea lo que tú estás haciendo y que Dios no te borre del libro de la vida. Es que si ve que tú no estás preparado, si Dios que tú no estás listo, tú no te vas con Él. Entonces, le estás enseñando a la gente que Dios te tiene que mirar a ti, tiene que mirar tus buenas obras para aceptarte. Le estás enseñando a la gente que Dios tiene que mirar tus cosas y que no es suficiente solamente con que Cristo haya muerto en la cruz, lo que hace que declares con tu boca que el sacrificio de Cristo es incompleto y es un insulto al nombre del Señor. Y, y prácticamente que si tú no obras, que si tú no haces, si tú no logras de esta manera, entonces estás llevándote a ti mismo al infierno y te vas a condenar y te vas a ir para ese lugar porque tus obras dicen lo malo. Ahora hay que ser sinceros, Dios sí va a juzgar las obras, aún de los salvados. Pero eso no quiere decir que los salvados se van a perder. Dice la palabra que si algún pecado, abogado tiene para con Dios a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado que va a comparecer para con nosotros los salvados. Porque nosotros no entramos al cielo por causa de nuestras obras, sino por la obra de Jesucristo. Y te voy a poner en este fin porque esto quería llegar, mis hermanos. No quería tocar este punto, no es parte del tema, pero hay en mi corazón ese sentir de decirlo y sé que no es la primera vez que lo digo, pero que es necesario decirlo. Mis hermanos,
Si tú quieres que por tus obras o por lo que tú hagas delante del Señor, el Señor te va a aceptar, te equivocaste. Si tú esperas que Dios te mire a ti, si tú estás o no estás preparado, que mire tus obras, que mire tus actos, que mire cómo tú haces de la manera que tú haces, lo que estás haciendo es tirarte la soga al cuello. La palabra dice que estamos escondidos en Cristo. Cuando el Señor te mira a ti, el momento que tú naciste de nuevo no te mira a ti, mira a Cristo. Estás escondido en Cristo, la sangre de Cristo está sobre tu vida. La sangre de Cristo te compró, eres pertenencia a Dios, pero Dios no te mira a ti. Aunque te ve a ti, no te mira tanto a ti, sino mira a Cristo. Es tremendo el testimonio de que el pastor Adamés hablaba acerca de un ejemplo que había puesto de que Dios, y esto es tremendo porque dice que Dios no se deleita en castigar. Hay gente que piensa que Dios se contenta, está feliz, y es más, hasta ellos también se ponen felices de ver gente porque Dios les castigó, y bien hecho que Dios les castigó, y se ponen felices y alegres porque Dios les castigó. Pero Dios no se alegra en el castigo. Cuando Dios castiga se duele, mis hermanos, porque el Señor no quiere castigar, pero por causa de que Él es justo, Él tiene que emitir su castigo. ¿O ustedes creen que el Señor le dio placer y gusto castigar y mandar de cautiverio al pueblo de Israel? No, para nada. Le dolió. Pero por su justicia, por su justicia y por su carácter, Él no podía dejar pasar por alto la actitud del pueblo de Judá. Y por ende los llevó a cautiverio, pero el Señor también les prometió que les iba a traer de regreso. El Señor mismo les decía, yo te pasaré por cosas, y se mencionaban cosas sumamente terribles, pero después el Señor dice, y tu corazón se volverá a mí, y yo te retomaré, te restauraré. En otras palabras dice, lo que yo te voy a hacer, te va a doler, vas a llorar, vas a sufrir, vas a pasar por muchos dolores por causa de tu rebeldía, porque lo que te traigo es consecuencia de tu rebelión, de tu rebeldía, pero no por eso yo te voy a desechar de mi presencia. Padres de familia, si ustedes tienen sus hijos y sus hijos son rebeldes y desobedientes, ustedes no le van a decir, ya no eres mi hijo, lárgate de mi casa, tú ya no eres mi hijo porque fueron rebeldes, porque no nos respetan, porque me fallaron. Ya no eres mi hijo, lárgate de aquí. Yo no te voy a reconocer como hijo, tú no eres mi hijo. No lo van a hacer. El padre que ama y el padre que tiene afecto paternal, aunque su hijo falle, aunque su hijo sea rebelde, aunque su hijo se comprometa como se comporte como se comporte en contra de los padres, nunca el padre, y escuchen, los hijos podrán ser así en contra de los padres, pero nunca los padres en contra de los hijos que tienen afecto natural, los padres que tienen afecto natural, perdón. Un padre que ama, un padre que sabe lo que es, sobre todo una madre, que sabe lo que es haber formado en el vientre por 9 meses, criado, amamantado. No va a hacer semejante cosa contra de su hijo por una falla, cuanto más Dios. Pero muchas veces por la mente religiosa, por la mente terca y necia con la que nosotros actuamos, porque muchas veces el Señor ya nos habla y nos dice, pero somos tan tercos de corazón que no queremos entender. Y uno de los problemas, y esto mis hermanos, no lo voy a tocar en este día solo, pero sí lo voy a mencionar, es cuando ponemos mucho los ojos en los hombres. Y hay muchos hombres que tú les vas a mirar ministerios grandes, que la unción y todo eso, y tú vas a mirar eso, y te van a decir uno una cosa y otro otra cosa, y no hay unidad del espíritu. Y tú le sigues a esta persona y te maravillas y escuchas la palabra y tú recibes la palabra y dices, gloria a Dios, porque este es del siervo de Dios. Viene otro y dice todo lo contrario y lo vas a recibir porque es del siervo de Dios y te confundes tú mismo. Y mis hermanos, a lo que yo quiero llegar es que tenemos que aprender nosotros a poner la vista en el Señor y no guiarnos por cosas. Porque esto también demuestra el nivel de inmadurez que tenemos. Nosotros pensamos que porque una persona tiene unción, porque echa fuera demonios, es que esta es la ungida y todo lo que diga es la verdad. Y muchas veces puede decir hasta cosas fuera de la palabra del Señor. Pero como es el siervo de Dios, esa es la verdad. Y hemos caído, yo también he caído en eso, mis hermanos.
Y hay muchas veces por temor incluso de poder decir algo, uno cierra la boca. Pero esto no es para que uno se rebele o se levante en contra de pastores. Esto es más bien para que estemos orando por ellos. Mis hermanos, hay cosas que el Señor tiene que quitar de en medio del pueblo del Señor y que sí lo va a hacer. Créanse, el Señor sí lo va a hacer. Que estamos empezando ya en tiempo donde el Señor va a despertar. El avivamiento, mis hermanos, no es que caiga la unción del Espíritu Santo y todos brinquen y todos salten y hablen en lenguas y se vayan todos al suelo. Ese no es el avivamiento. Avivamiento es despertar. Es que antes estaba en un nivel de dormitaje y de repente viene el caer del Espíritu Santo y me cambia totalmente. No estoy hablando solamente de unción y que lo lenguas y estoy sacudiendo. No es que los apóstoles vino el fuego del Espíritu Santo, estaba shita, mandaraba, candalaba, así arriba, baba, bashiti, riba, kayindaraba, kaya, lava, saya. Puede ser que sí, pero no se refiere a eso, sino que hubo un mover. El momento que el Pentecostés llegó, ya todos pensaban como uno. Ya todos mis hermanos empezaron a moverse en un comportamiento y un pensamiento diferente a como era. Era una transformación, era un cambio. Eso es un avivamiento, es un despertar, es un despertar. Cuando los siervos del Señor hablaban del gran avivamiento que pasó en el año 1900, no me acuerdo en qué año específico, hablaba de un despertar. Mis hermanos, había gente que predicaba la palabra del Señor con denuedo, pero no había señales, milagros y prodigios. No había eso. Cuando empezó este avivamiento, este mover del Espíritu Santo, la gente empezó a entender que la iglesia debe moverse por eso. Ya es lo que nace el movimiento pentecostal. Ahora, lamentablemente nosotros, como todo lo dañamos, y hay que ser sincero, lo convertimos en una doctrina y no en algo que el Señor quiso que con la iglesia tomara y lo usara para los últimos días. Convertimos en una especie de adoración a los milagros. Hacemos más culto a los milagros, hacemos más culto a la alabanza, hacemos más culto a las lenguas y a las obras, y no estamos poniendo el énfasis total a lo que es el Evangelio de Dios, a lo que el Señor quiere principalmente, que es el carácter de Cristo. Porque una de las cosas, mis hermanos, que el enemigo puede copiar son las señales, milagros, prodigios, puede copiar obras, puede hacer lo que... Miren, la gente piensa que una persona que está llena de milagros, señales y prodigios es el siervo de Dios, el ungido de Dios, y Dios puede utilizar a cualquiera para esas cosas, y eso sí es verdad. Pero el diablo también tiene poder, y nosotros podemos ver la palabra como el Señor le dio autorización, le dio el permiso a Satanás para que sacuda a Job. Y vemos cómo muere el ganado, vemos cómo murieron los pastores, y por último vino un torbellino que destruyó la casa donde estaban los hijos de Job. El diablo también tiene poder. No tiene todo el poder. No tiene todo el poder. Mis hermanos, yo he escuchado que en cultos satánicos hay gente que también hacen cosas, señales sobrenaturales y todas esas cosas. Yo he escuchado que hay brujos que tienen el poder de convertirse en animales para esconderse, para esconderse de personas, o incluso pueden utilizar animales para estar espiando a las personas. Muchos dirán qué miedo. Pero solo esto es para hacerte entender, mis hermanos, que no podemos decir que el diablo no tiene el poder y solo Dios tiene el poder, y que los milagros, señales y prodigios solamente son de Dios. Mis hermanos, pueden haber personas que pueden hacer señales, milagros y prodigios y no ser de Dios. Yo he escuchado muchos que se llamaban ser Cristos, un varón que estaba con el cabello largo, que se parecía al Jesús que tenía en las pinturas de Miguel Ángel, que andaba cargando un cristal, que andaba como hablando de la meditación y todo eso, que hacía señales, milagros y prodigios, y se presentaba como un Jesús, y hacía señales, milagros y prodigios.
Mis hermanos, lo que más representa al Hijo de Dios es el carácter de Dios en el Hijo. Y que eso es algo que el Señor va a ir y seguirá formando en nosotros a medida que nos dejemos formar. Mis hermanos, es de entender que la obra es de Dios de nosotros y no de nosotros. No es que nosotros adquiramos el carácter de Dios con hacer obras. Tú no puedes adquirir el carácter de Dios con tu naturaleza caída. Eso lo tiene que formar Dios en tu vida. Si tú no has nacido de nuevo, Dios no va a poner ese carácter, así de sencillo. Y si tú has nacido de nuevo y todavía no tienes ese carácter, pídele al Señor que te dé. Y el Señor sabe de qué manera lo hace. Esto debemos de entender, mis hermanos, que lo de Dios no se pierde. Y yo estuve tocando estos temas porque muchas veces nos dejamos guiar por cualquier cosa y pensamos que es de Dios. Y juzgamos por la carne, juzgamos por las emociones, juzgamos con el intelecto, juzgamos con los ojos, pero no ponemos las cosas en presencia del Señor y discernimos en el Espíritu. Si es que Pablo se hubiese dejado guiar por las emociones, el apóstol Pablo hubiese estado aprobando que la divina dijera, estos son los siervos de Dios, y él contento, mira cómo nos está llamando, y con eso se van a ganar almas. Oh, se van a ganar almas porque ya están diciendo que somos los siervos de Dios. Y porque somos los siervos de Dios va a haber un reconocimiento y por ende van a venir a Cristo. No, mis hermanos. Él sentía en el Espíritu que cuando algo era de Dios, esto ayudaba y cuando no era de Dios, eso era un estorbo, aunque pareciera que fuese una ayuda. La divina estaba constantemente diciendo que son los siervos de Dios y bueno, le dejaba. Pero llegó un momento que él sintió un fastidio en su espíritu y él entendió que esto ya no estaba haciendo una obra del Señor porque no tenía su sello, no había un respaldo de Dios en esto. Así que este varón dijo, espíritu de división, sales fuera de esta mujer. Porque Dios no se complace en nuestras cosas, en cosas de no sé de dónde para glorificar su nombre, ni en la mentira. Dios no se complace en las obras de la carne ni en las obras del diablo para ser glorificado Él. Él es glorificado con lo suyo. Cuando Jesucristo echaba fuera a los demonios le decían, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesucristo los mandaba a callar. No andaba diciendo, no es que ellos están diciendo que soy el Hijo de Dios, dejémosle para que sepan que soy el Hijo de Dios. No, les mandaba a callar. Él no aceptaba ninguna gloria de demonios porque el único de quien recibía la gloria y el único de quien recibía el reconocimiento era de Dios. Y eso es algo que, por ejemplo, la iglesia debe aprender. El único reconocimiento es para Dios y el único que da gloria y el único que exalta y alaba a sus hijos es Dios. No el diablo, no los hombres. Nosotros debemos tener mucho cuidado porque muchas veces nos dice la gente, y me ha pasado, nos dice la gente, es que este es un tremendo siervo, pero ¿cómo fluyó este varón de Dios? ¿Qué fluidez, qué unción tiene usted? En mi mente reprendo a Satanás en el nombre de Jesús, te largas de espíritu de orgullo, no me vas a hacer quebrantar, no me vas a hacer salir de la presencia del Señor. Porque nosotros debemos tener cuidado, mis hermanos, de quitarle la gloria a Dios. Si la alabanza fluyó, fue el Señor quien fluyó, no yo. Si la prédica que en este tiempo da y las que se dieron y las que sigue, y las de otros siervos fluyeron, no fue el siervo, fue Dios a través de ese siervo. Pero también todo depende con qué corazón tú escuches la palabra, porque tú puedes decir qué emoción y con tal es que tú la escuchaste emocionalmente. Entonces no fluyó el espíritu, sino la emoción. Entonces todo eso nosotros debemos poner en análisis, todo eso. Mis hermanos, todas las cosas que nosotros hagamos dentro o fuera de la iglesia, debemos analizarlas delante de Dios. ¿Cuál es el fin? A veces nosotros podemos decir, mis hermanos, yo lo estoy haciendo para que el Señor sea glorificado, porque la palabra dice que hagamos esto, pero
El fin puede ser muchas veces uno diferente. Y yo les dije que cuando una persona hace algo sin dejarse guiar por el Señor, claro, hay excepciones, pero no son todas siempre excepciones. Cuando hay algo que se está haciendo sin consultar al Señor, sin preguntar al Señor, sin poner delante de Dios las cosas, es porque a fin de cuentas y por último análisis estás buscando algo para ti mismo y no para glorificar a Dios. Yo digo hay excepciones porque en el caso de David le decía, y esto también es una tremenda enseñanza, David le decía al profeta Natán, ¿cómo es posible que yo esté viviendo en un palacio donde esté en la mejor recámara, con las mejores cosas, y el arca del pacto esté en una tienda? O sea, yo debería dormir en la tienda y el arca estar en esta casa. No pueden ser las cosas así. Mi Dios es el rey, es superior a mí y es más digno de gloria y más digno de alabanza que yo. A él hay que construir una casa mucho mejor que la que yo tengo. Y el profeta Natán se emocionó porque conocía, decía, este es un siervo de Dios. ¿Qué siervo de Dios? ¿Qué hombre de Dios es este David? ¿Cómo ama a Dios? Y él contento. Haz lo que tengas en tu corazón porque Dios está contigo. Oh, cómo ama a Dios. Tanto que le quiere hacer una casa. Dios debe estar contento con él. Se le presenta a Dios a Natán y dice, dile a mi siervo que él no me va a hacer casa. Mis hermanos, yo sé que David no tenía las intenciones de manipular a Dios. Él tenía en su corazón hacer las casas, hacer una casa. Pero aquí te da a entender que Dios no se deja convencer por esas cosas. No porque sobre diciendo es que esto es para que le demos sacrificio a Dios, es que estos bueyes son buenos, son los mejores bueyes, se les puede dar sacrificio a Dios. Y Dios le dijo, yo te dije que destruyas todo, hasta los bueyes. A mí no me interesan que los bueyes sean de buena calidad, no me importa de qué calidad de carne tengan, si tienen la mejor grosura, yo te dije que esto no lo quiero. Jericó era una tierra rica, que tenía oro, tenía las mejores telas y tantas cosas, y sin embargo Dios los llamó anatema. También tenían sus buenas cosas, tenían los mejores bueyes, tenían las mejores cosas. Posiblemente, y creo y me atrevo a decirlo, que Jericó de todas las tierras era que más riqueza y mejores cosas tenía de toda la tierra de Canaán. Y sin embargo el Señor lo llamó anatema. Sin embargo, el Señor lo llamó anatema. Claro, el Señor tomó como primicia la tierra de Jericó porque era un principio que ya estaba establecido en el pueblo de Israel. Y Jericó era la primicia. Los tesoros y todo fueron para la casa del Señor, para la obra del Señor, para lo que se tenía que hacer, para la ofrenda del Señor, pero eso ya era de Dios. Ahora dirán, pero entonces quiere decir que Dios es ambicioso, que quería el oro y no, no, no. Dios no le interesa eso. Dios no le interesa el oro y la plata porque Él es dueño de todo eso. Sin embargo, el pueblo tenía que aprender a sembrar, tenía que aprender a entregarle la gloria al Señor. Pero también, o sea, hay que entender que cuando el Señor llama anatema era algo que, aunque era ofrenda para Dios, era algo que Dios despreciaba. Porque ya la tuvo como una tierra despreciable. Y ya lo tuvo como una tierra despreciable, aunque sea la tierra más rica y más de todo. Dios no se deja llevar por lo que nosotros decimos o creemos, o porque decimos, Señor, yo te quiero hacer un gran sacrificio y quiero hacer cosas grandes y les presentamos sueños y cosas grandes y maravillas y decimos, yo quiero hacer esto, Señor, para ti, y nos imaginamos tantas cosas hermosas y el Señor te dice, ¿y en qué momento te he dicho que tú hagas todo eso? ¿Y en qué momento yo te he dicho que tú hagas todo eso? Yo lo que te pido es obediencia, nada más. Sí, y te digo esto, por las riquezas y por la fortuna de no te preocupes porque yo soy el que te va a suplir las necesidades. Yo soy el que te va a bendecir. Yo no me dejo llevar por tus recompensas o por las cosas que tú me quieres ofrecer, sino que lo que a mí me interesa es que me obedezcas. Tú preocúpate por seguirme, por seguir mi voluntad, por obedecer lo que se te está diciendo y el resto vendrá por añadidura.
El Señor decía que si Saúl tan solo hubiese obedecido, perdón, si tan solo hubiese obedecido la palabra de Dios, su reino sería permanente. Pero por cuanto él fue rebelde a la voz de Dios, porque él más hizo caso a lo que pensaba su mente, lo que pensaba su corazón, mis hermanos, entonces eso le costó perder el trono, pues el Señor le dijo: yo estoy buscando un hombre mejor que tú. La gota que derrama el vaso fue lo que pasó con la tierra de Amalek, y eso ya es algo que ya hablamos. Pero el punto al que yo quiero llegar, mis hermanos, es que Dios no se convence como nosotros los hombres no convencemos. Nosotros queremos muchas veces humanizar a Dios. Hemos llegado a un punto que nosotros queremos poner en la balanza a Dios con el hombre y pensar de que Dios piensa igual que el hombre. Y a veces queremos humanizar incluso a la obra de Dios, llegar a un punto donde decimos es que posiblemente Dios pensó así por esta razón, y le buscamos una lógica del por qué el Señor hizo esto, y muchas veces creemos de esa lógica porque pensamos tal vez el Señor pensó así y de esa manera. Y mis hermanos, no es así como nosotros pensamos. Dios sabe su soberanía. Hay gente que explica todavía cómo es que cómo es que la gente vivió tanto tiempo. No es que posiblemente los años eran más cortos ahí, por eso mencionaban que Matusalén tenía 1000 años y por eso y todo eso. Y mis hermanos, es un contradecir a la palabra. Por tratar de explicar la palabra, contradicen la palabra. Por tratar de ayudar al Señor, supuestamente para pelear con los científicos, para pelear con la gente, que por último, porque a veces nos rompemos la cabeza tratando de meter a gente y a gente y a gente y a gente en la iglesia, pensando que así estamos ganando almas y llenando el cielo, cuando no estamos haciendo nada de eso. Es verdad que el Señor en último análisis salvará a los que son suyos. Y es verdad en último análisis que el llamado nuestro de la iglesia es ir y predicar el Evangelio y llevar a cada vida al corazón de Cristo. Si la persona recibe el Señor, gloria a Dios, asiste al culto, gloria a Dios, solo Dios conoce los que son suyos. Y es necesario que se les hable con la verdad. Dios no está tan interesado, mis hermanos, en lo que nosotros creamos o pensemos. Y por eso el verso bíblico de la enseñanza es de la que está en Jeremías 17, del 9 al 10, 9 y 10. La semana anterior leímos desde el 5, que ya prácticamente ya es un entender de cuando el Señor se refiere a maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, maldito el hombre que confía en sí mismo y en otros hombres y pone su confianza en el hombre. En otras palabras, el que está confiando más en su intelecto, en sus pensamientos, en lo que cree, en lo que piensa, sus argumentos y en sus cosas, y tiene un concepto personal de Dios y no se basa en lo que el Señor le ha dicho. O sea, prácticamente la palabra dice: maldito el varón que confía en el hombre. En otras palabras, hay una consecuencia fuerte que nos lleva a errar en ese sentido. Cuando ponemos más confianza en el ser humano que en el Señor, nos estamos desviando de la presencia del Señor. Y el gran problema que nosotros tenemos en la iglesia es que confiamos demasiado en el ser humano. Ponemos la mira en lo que el hombre dice, en lo que el ser humano dice, y no en lo que Dios dice. Y es verdad lo que este siervo decía. Yo siempre le mencioné al pastor Radamés. En este aspecto, cuando el Señor permite, también de otros siervos lo haré. Pero es tremendo lo que él decía, que muchas veces, y esto es verdad, nosotros decimos: qué prédica tan tremenda, porque tal siervo piensa como yo pienso, tiene el criterio que yo tengo, y por ende decimos: qué tremenda prédica. Pero no hemos aprendido a tener el criterio de Dios en nosotros, como Dios piensa. Y Dios nos ayude en eso. Entonces, ¿qué dice la palabra en el 9 y 10? Como les dije, esto es más o menos una parte de lo que se habló la semana anterior. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora, cuando dice el Señor: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá?
El Señor te está diciendo en último análisis que ni siquiera tú mismo puedes conocer tu corazón. Me parece que alguna vez ya hablé de esta palabra, pero nuevamente el Señor pone a volver a hablar. Porque a veces, mis hermanos, hay intenciones que nosotros pensamos que son de Dios, pero que no son de Dios. Hay veces que nosotros pensamos que estamos haciendo algo para glorificar a Dios, pero en el fondo del corazón lo que buscamos es algo diferente a dar la gloria a Dios. Muchas veces buscamos reconocimientos que nos den a nosotros. La semana anterior yo les hablé de una situación que es muy, muy tremenda y que lamentablemente es verdad. Que muchas veces se finge la unción, mis hermanos, se finge caerse al suelo, se finge la unción para que la gente le mire, decían cómo el Señor me llena, para que vean que soy una persona ungida del Señor, que me dejo tomar por el Señor y así dar cabida a decir que a mí me vean como un siervo de Dios porque me dejo llenar del Señor. Hay gente que sí finge la unción aunque ustedes no lo crean. Hay gente que finge, gente que se tira al suelo y se tira al suelo, pero es algo como que ya se hace como que una costumbre y uno se da cuenta, uno en el espíritu se percibe cuando esa persona genuinamente recibe y cuando no se recibe. Y uno se va dando cuenta. Hay personas que gritan, que saltan, que remolinean, que brincan y es más, se ponen al frente, se ponen a remolinear, a remolinear, a remolinear y a brincar y a saltar para que vean cómo yo danzo, cómo le brinco, cómo le alabo al Señor. Y en último análisis lo que estamos buscando es que nos miren a nosotros. Este testimonio lo contó Marco Barrientos y era una situación muy jocosa que él dice que él se fue a creo que le habían invitado a una iglesia y, y él estuvo sentado al frente como él era el invitado y dice que en una de esas la gente estaba cantando, no me acuerdo, creo que era remolineando, remolineando, celebraré a Jehová, remolineando, remolineando. Y el pastor miraba y decía, bueno, gloria a Dios. Pero después otra vez se daba, repetía remolineando y remolineando. Y me hace, movía la gente y remolineando y remolineando. Creo que se fueron como media hora con el remolineando, remolineando. Y el mismo Marco Barrientos decía que se sentía incómodo. No era porque no estaba en el espíritu, que no estaba metido en la presencia del Señor, sino que hay momentos, mis hermanos, que pensamos que lo estamos haciendo y que se mueve la presencia del Señor por un mover emocional. Y cuando vemos a toda la gente brincando, saltamos, nos decimos, no, estamos haciendo que la gloria del Señor descienda y no siempre es así. No siempre es así, no es que porque vemos a la gente tirada, porque todos brincan, no es que la presencia del Señor está descendiendo. A veces juzgamos por los ojos y por la mente, decimos, ¿cómo llena la presencia del Señor? Y con tales que es emoción, es más carnal. Y el Espíritu Santo no se mueve en ese lugar, no se mueve en esa estancia, en ese momento, pero somos tan llevados por las emociones que brincamos y saltamos, decimos brinca, salta y estamos ahí remolineando, remolineando y todos gritando, remolineando y dándose las vueltas. Y él estaba mirando y dice que en una de esas, una de las hermanas, dice que se ha puesto al frente y creo que fue con la intención de que el pastor le vea, de que Marco Barrientos le vea. Y dice que esta persona se puso al frente y se puso a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y se dio un montón de vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que una de esas vueltas se dio contra el poste. Y prácticamente la hermana quedó medio noqueada. Lo más jocoso es que la hermana se levanta medio mareada y dice qué bendición. Pero eso, mis hermanos, es una muestra de muchas veces cómo no permitimos que las emociones, mis hermanos, actúen. Aún nosotros debemos preguntar al Señor, incluso mis hermanos, cuando escuchamos las alabanzas, cuando escuchamos un tema, lo hacemos por entrar a la presencia del Señor o porque esta alabanza me llena las emociones.
porque al fin y al cabo buscamos lo que nos convenza la carne, lo que llene mis expectativas emocionales, lo que sacuda mis emociones, lo que sacuda mis sentidos, antes de meternos a la presencia del Señor. Y todas esas cosas nosotros debemos ponerlas, porque hay cosas que nosotros pensamos que lo hacemos para Dios externamente, pero que si tú le preguntas al Espíritu Santo te va a sacar muchas cosas en el corazón y te puede decir, no, es que esto no lo estás haciendo para mí. Y hay situaciones y cosas que el Señor puede sacar a la luz en tu vida, en la que verdaderamente tú no estás buscando la gloria de Dios, sino un reconocimiento personal. Yo les digo, yo me analicé la semana anterior y cuando les hablé de la situación de la familia, y muchas veces las razones por las que nosotros queremos que nuestras familias se conviertan al Señor no es tanto porque la palabra dice creer en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa, no es tanto porque queremos que toda nuestra familia se convierta a Cristo, sino porque muchas veces nosotros queremos el mando. Y como nosotros somos los que más estamos metidos en la presencia del Señor, como somos supuestamente los que estamos más tiempo en la iglesia, entonces nuestras familias se convierten y ni siquiera esperamos que se conviertan como el Señor quiere, sino como nosotros queremos verles convertidos. Que eso también ya dice mucho. Nosotros tenemos una idea de cómo queremos y nos imaginamos de qué manera tienen que estar convertidas nuestras familias, nuestros hijos, cómo tiene que estar convertido el esposo. Todo eso ponle delante del Señor porque todo eso muestra cuál es la intención genuina para cuál quieres que tu familia se convierta. Porque muchas veces queremos que la familia se nos sujete a nosotros por ser los que estamos más buscando del Señor y de alguna manera tener paz. De alguna manera pensar que toda mi familia está en orden porque yo estoy al frente del hogar, porque soy la persona que sabe más de la Biblia, entonces yo les dirijo, yo estoy al frente de ellos. Es una posición, de una manera es una manera de tomar posición. Todo eso pone delante del Señor. Había el caso de una hermana que había orado mucho por la conversión de su esposo y se le cumplió, el esposo se convirtió al Señor, pero el esposo se convirtió mucho más que la esposa. Y eso la esposa no lo soportó. Y dice que después, con el paso del tiempo, como eso quedó al descubierto, mis hermanos, después con el paso del tiempo esta varona empezó a tener resentimientos de recordar cómo el esposo le maltrataba, cómo hacía esto, cómo hacía este otro. Y es una cosa tremenda porque todo eso también muestran áreas dañadas. De cuánto el Señor tiene que sanar en nuestras vidas, porque muchas veces queremos la conversión de nuestras familias, de nuestros hogares, también muchas veces por lo que hemos recibido de ellos. Si ha habido maltratos, si ha habido insultos, si ha habido malos entendidos en los hogares, si ha habido una situación en la que no estás bien con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, con tus hijos. Y se guarda resentimiento en el corazón y hay cosas que no se sanan. Entonces, muchas veces se quiere la conversión para que todo eso cambie y que esa persona que fue gritándote, que te fue diciendo las cosas, se convierta en una persona mansa, que sea sujeta a tu persona. Hay que ser sinceros, porque sí a veces pensamos. No hablo de los que están metidos en el espíritu, porque ellos entienden y saben que cuando Dios obra, obra. Pero puede pasar eso. Dice que esta hermana, por ese resentimiento acumulado, se empezó a llenar de odio en contra de su esposo y eso le contrajo un cáncer. Nunca perdonó a su esposo y murió sin perdonarlo. Entonces, solamente el Señor sabe si es que esta persona fue nacida o no nacida de nuevo en Él. Si ella nació, si ella recibió al Señor, si ella aceptó genuinamente a Cristo y ella fue sellada desde el principio de la creación, ella está en la presencia del Señor. Pero si no, sabemos, mis hermanos, cuál es el punto y el fin de esta persona. Pero es un ejemplo claro de cómo, mis hermanos, nos enfocamos en algo que aparentemente se ve noble, pero que en lo interno y en lo oculto delante de la presencia del Señor no es visto como nada bueno. Mis hermanos, no nos engañemos. Que un pastor te diga que tú estás, pero que lo más elevado, que estás súper bien, que estás esto, no estoy diciendo que los pastores sí pueden fallar.
No estoy diciendo que los pastores te engañen por si acaso. Un pastor puede equivocarse. Un pastor puede estar mal. Y miren, nosotros podemos engañar a los siervos de Dios. Podemos con nuestras apariencias hacerle ver a los siervos que estamos pero que nacimos. Mis hermanos, Samuel, varón de Dios, vidente, varón que discierne, que conoce los tiempos, que sabía dónde estaba sabía dónde estaban las vacas de Saúl. No pudo saber quién era el rey escogido. Él miró la apariencia de los hermanos de David y dijo, no, este es de rey, porque era un hombre corpulento y a la vista de él, y como él le veía como este es para el rey, pero el Señor le dijo, no, este no es. Tú miras la apariencia, tú miras lo que tus ojos ven, pero yo miro el corazón. A veces confiamos en la posición en la que estamos y pensamos que nuestro juicio es correcto porque somos lo que somos, porque tenemos una jerarquía en un ministerio, tenemos una posición en un ministerio. Pensamos que nuestro juicio es justo y nuestro juicio es bueno por la posición. Hay que ser sinceros porque hasta eso nosotros debemos analizarlo delante de Dios. Todas esas cosas. Porque a veces pensamos que la posición nos da una razón y nos da una aprobación de las cosas. Pensamos que estamos donde estamos porque Dios se agradó de nosotros, porque Dios ve que nuestras obras son buenas y Él está contento con nosotros y nos puso donde estamos y no es muchas veces así. Hay personas que están en un ministerio por el talento, por el don, por la facilidad de administración más que porque el Espíritu Santo les ha puesto. Todas esas cosas, mis hermanos, nosotros debemos analizar. Ahora, más que analizar las cosas de las personas, es analizarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que a ti te está motivando a servir al Señor? Mis hermanos, una de las cosas que, por ejemplo, me motivaba, y yo le pido perdón al Señor, y era de las cosas por las que más yo servía, por las que más yo estaba metido y buscando y, y honestamente más involucrado en el ministerio, era porque la persona que estaba ahí al frente había dicho que yo iba a tener una esposa y que iba a ser muy bendecido, que iba a tener una familia, que el Señor me iba a bendecir en las áreas que yo necesitaba ser bendecido, o en las áreas que yo necesitaba o pensaba necesitar ser bendecido. Y era como un llenar de vacíos de mi corazón. Digo, o sea, es un suplir, una necesidad que yo tengo, de decir, Señor, yo anhelo casarme y hay veces la situación de pensar me voy a quedar solo, no quiero quedarme solo, no quiero sentirme desamado, no quiero sentirme rechazado, no valorado, Señor, y por aferrarse a la promesa, por aferrarse a esas cosas, no es que voy a servirle para que eso no se me vaya, para que el Señor cumpla con eso, para que el Señor me dé esa esposa, me dé ese bienestar espiritual y ese bienestar económico, que el Señor me bendiga y todas esas cosas. Y se deja uno, mis hermanos, de hacerlo por amor al Señor. Y eso fue uno de mis errores, mis hermanos. Y créanse que con eso uno, después de entender las cosas, uno se da cuenta que Dios no se llena con eso. No es con lo que hagamos y cómo lo hagamos, no es cuánto hagamos que va a convencer a Dios. El Señor estableció lo que es para tu vida. Si el Señor ha dicho que te dará una esposa, el Señor sabrá en qué tiempo te la dará. Abraham se desesperó tanto porque él ya quería el hijo y quería ya ese hijo. Pero es que me estoy poniendo viejo, Señor, es que si siguen pasando los años tú no me vas a dar hijos, que ya se me acaba el tiempo. Pero, o sea, démosle una ayudadita porque posiblemente es por medio de Agar, porque tú ya estás vieja y eres estéril. Y a mí ya se me acaban los años. Uno, porque, uno porque pensaba que de esa manera le iba a facilitar el trabajo al Señor y porque también había un desespero en Abraham. Ella quería ver la promesa. Y en su desespero se puso de acuerdo con su esposa y vemos lo de Agar. Mis hermanos, Abraham, durante todo el tiempo que pasó en la tierra de Egipto, cometió errores garrafales.
Nosotros pensamos que Abraham es el padre de la fe porque Dios le vio que tenía una tremenda fe y Dios le dijo, no, yo haré de ti una gran nación porque tú eres el padre de la fe. Yo ya te veo que tienes fe. Dios hizo al hombre de fe. Dios no vio fe. Dios hizo al hombre de fe. Si Dios vio fe en él, era la fe que él depositó en él, no la fe que él tenía. Dios no te llama por ti, Dios te llama por él, por lo que él depositó en ti, por lo que él ha hecho en tu vida. Dios llama a los suyos y él sabe quiénes son suyos. Y eso es otra cosa que nosotros debemos entender, mis hermanos. No es nuestra obra. Lamentablemente, mis hermanos, el explicar, el hablar y decir estas cosas, mis hermanos, es pedir al Espíritu Santo que quite la dureza de corazón porque somos tercos en querer entender esto. No es mi obra, no es mi hacer, no es como yo haga. Es Dios haciendo en mi vida. Lo hacemos por miedo porque queremos que el Señor nos salve, que no nos quite la salvación porque nos han enseñado que nos vamos a perder si es que no obramos. ¿Y quién te ha dicho que es tu obra? Y yo he dicho al comienzo, antes de empezar esta prédica, antes de incluso de haber orado, que el Señor no se presta de tus obras para hacer la obra de Él. Él te puso en las obras preparadas. Él te lleva a las obras preparadas para que tú camines en ellas. Él no te pide obras, porque no tienes nada que darle en ti mismo. Tú no tienes nada para darle al Señor. Lo que tienes es porque el Señor te lo dio. Es Él dándote a ti, no tú dándole a Él. Lo que tú le das a Dios es de lo que Él te dio a ti, porque todo le pertenece a Él. Muchas veces la gente se queja, y esto es algo tremendo para la gente que dice que no hay que diezmar, que el diezmo es de estos mentirosos y estos falsos y estos que quieren enriquecerse y estas cosas. Una de las cosas que ellos saben decir generalmente es, yo no le voy a dar mi dinero para que tal persona se enriquezca. Yo no voy a dar el diezmo de mi trabajo, de mi dinero. La razón por la que tú le debes dar el diezmo al Señor es porque si el Señor no te da el dinero, tú no tienes para comer. Porque el dinero y el trabajo que tú tienes te lo dio el Señor. Y el diezmo no es para enriquecer al pastor, ni es para que tengas prosperidad. El diezmo es un reconocimiento de lo que es Dios. El diezmo es para honrar la presencia de Dios. El diezmo se hizo para darle gloria a Dios, no para que tú tengas más. Uno de las enseñanzas mal dadas que se han dado es decir que el diezmo tú la das para que el Señor te dé el doble o el triple y cuando tú diezmas el Señor te da más. Mis hermanos, les habla una persona que ha diezmado y yo no he visto que el Señor me haya dado el doble o el triple. Yo no he visto que el Señor me haya dado 10 o 20 o 30 veces más. Pero no me ha faltado la comida. No me ha faltado el vestido, no me ha faltado el sustento en la casa, mis hermanos. Porque Dios es fiel. Mis hermanos, el diezmo es parte de la adoración. El diezmo no es una treta que tú le haces con Dios para que el Señor te dé más. Como muchas veces he enseñado que si tú no das el diezmo, entonces el Señor te va a llevar a pobreza, te va a llevar a esto, te va a llevar a este otro. No, mi hermano. El diezmo es parte de la adoración a Dios. Tú diezmas porque reconoces lo que Dios ya hizo, no para que Dios haga. Porque cuando tú haces para que Dios haga, entonces tú estás negando lo que Dios ya hizo. ¿Y qué hizo Dios? Primeramente te salvó, entregó a su Hijo por ti. Con eso la obra está completa. Y si tú haces para que Dios haga, entonces tú estás en una parte rechazando la obra de Cristo y estás saliéndote de la gracia de Dios. Lo que tú haces para Dios no lo haces para que Dios te dé, sino por causa de que recibiste del Señor. También todo eso ponle delante del Señor y pregúntate si verdaderamente conscientemente lo estás haciendo porque 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 el Señor ha puesto eso en tu corazón o cuál es o qué es lo que tú buscas. ¿Qué quieres hacer con lo que estás haciendo? ¿Cuál es el fin principal? ¿Por qué estás sirviendo?
¿Por qué estás metido e involucrado en algo? ¿Por qué te metiste a hacer lo que estás haciendo? ¿Por qué quieres que tu familia sea salva? Todo eso ponlo delante de la presencia del Señor. No digo que todo eso sea malo, porque todo eso es voluntad del Señor, sí lo es. Pero tú te tienes que preguntar, ¿cuál es el verdadero fin, mis hermanos? Yo me acuerdo y alguna vez conté esta propaganda de Axe hace mucho tiempo, que habían pasado mis hermanos, y eso muestra, por ejemplo, lo que yo estoy hablando en este momento. Y la propaganda, y la propaganda era para hablar del bien y el mal, o sea, bueno, pero la situación era que había un joven y dice que este joven ve una mujer muy voluptuosa, bastante voluptuosa, con un escote prácticamente que se le veía todo. Y este chico estaba sentado, estaba en un bus. Pero el interés, la cuestión es que el interés de este chico es que él generosamente le cede el asiento a la chica. Acción buena. Pero por qué le cedió el asiento a la chica? Era para poder ver su busto, para poder ver su escote y tener mejor vista. No lo hizo porque sea generoso, no lo hizo porque sea bueno, no lo hizo porque tenga buenas intenciones. La chica pudo haberle tomado de esa manera, que tenía buenas intenciones, que es un caballero, pero lo que este chico quería en último análisis era verle su busto, verle los pechos. Para eso le cedió el asiento. Le hizo aparentemente una buena obra, pero pero por una mala intención. Mi hermano, mi hermana, pregúntale al Señor por qué estás haciendo lo que estás haciendo. No te digo para que dejes de hacerlo, sino para que lo que hagas y lo que estás haciendo para Dios lo hagas con un corazón diferente y un corazón verdadero delante del Señor. Para que el Señor cambie las expectativas que Dios quiere, que tú tienes a las que Dios quiere que tengas. Que si tú le sirves al Señor y estás sirviendo en un ministerio, no le sirvas por la recompensa o por el reconocimiento o porque miren que tú eres un siervo, sino por amor al Señor. Y que el Señor, para que ese amor se revele, te muestre lo que Dios ya ha hecho por ti. No es buscar que Dios te dé, porque Dios ya en la eternidad reservó lo que es para tu vida y a su tiempo vendrá. Lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a confiar, primeramente confiar en el Señor y segundo, aprender a descansar en la presencia del Señor. Y el otro punto es aprender a escuchar la voz de Dios. Yo no sé, mis hermanos, si es que la siguiente semana seguiremos con este tema. Tal vez habrá otras cositas dentro de lo que se está hablando que sí eran necesarias hablarlas, pero estas son cosas que Dios pone en el corazón y que Dios nos ayude. Porque nosotros debemos ser sinceros con el Señor de cuáles son las intenciones. Todo eso es necesario, mis hermanos, que lo pongamos delante del Señor. No porque te vas a perder, no porque te vas a ir al infierno, ni nada por el estilo, sino para que lo que hagamos delante del Señor lo hagamos con excelencia, lo hagamos de corazón. Yo te digo, Dios prefiere, escúchame bien, Dios prefiere que no hagas nada a que te hagas un montón de cosas con la intención equivocada. Si tú haces algo, pero la intención no está con el Señor, no tienes intención para buscar la presencia del Señor o para honrar a Dios, mejor no lo hagas. Quédate quieto, porque el Señor no lo va a ver como ofrenda. Hay personas que hay personas que piensan que por el hacer Dios les va a ver, pero si tu corazón no está acorde a lo que tú estás haciendo, entonces Dios no lo va a ver como ofrenda. No lo va a ver agradable. No lo va a ver agradable. Entonces Dios nos ayude, Dios nos ayuda en ese sentido. Hasta ahí lo vamos a hacer porque por el tiempo y más que todo por el tiempo que tengo de grabación. No es mucho lo que me avanza el teléfono, pero hasta donde el Señor también permita, si no Dios mediante la siguiente semana, si el Señor desea, si el Señor quiere, seguiremos con el tema. Si no será otra cosa que el Señor permita que hablemos según la voluntad del Señor. Pero esto es algo urgente, mis hermanos, que es necesario que entendamos. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cuál es el fin?
del por qué hacemos las cosas. Santo y bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos tu nombre, te exaltamos y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Padre, mira, Señor, nuestros corazones y examínanos, Señor, mira nuestros corazones, nuestros pensamientos. Si estamos en camino de perversidad, guíanos al camino eterno. Padre, haznos ver, Señor, si lo que hacemos es con una intención genuina contigo, papá, o cuál es el fin, Señor. Perdónanos si ha sido, Señor, con el fin de buscar lo nuestro, o de buscar, Señor, para ganarnos algo de ti, Señor, y no verdaderamente por gratitud y por amor a tu nombre, papá. Yo te pido en el nombre de Jesús, redargúyenos, levántanos, sosténnos, Señor, y ayúdanos, Señor, verdaderamente a ser hijos genuinos. Padre, sabiendo que, Señor, tu venida está cerca, papá. El tiempo de tu venida es más cercano, ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga en este día y que Dios abra los ojos en tu corazón y en tu mente del cual es el motivo del que haces las cosas. No para condenación, no para señalamiento, sino para que tu vida tome un rumbo distinto y tú puedas entregarle la adoración genuina al Señor, que aprendas a descansar al Señor. Dios te abra los ojos del entendimiento en las verdades que el Señor quiere mostrarte y no en los argumentos de tu corazón. Dios quite de tu vida y de la vida nuestra todas aquellas cosas que estorban, que quitan la paz que sobrepasa todo entendimiento de nuestras vidas en Cristo Jesús. Y que sea Dios moviendo toda escama de tus ojos y que tú mires la verdad del Evangelio en tu vida y en tu hogar. Que tú mires la victoria de Cristo en tu familia y en los tuyos y que tú puedas mirar la mano poderosa de Dios en todo lo que hagas. Que Dios te dé la victoria y te bendiga en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos. La paz de Dios sea sobre tu vida y sobre tu casa.